Iba a pedir que en presencia de los videos dejemos de grabar y después cuando retomemos la parte más teórica sí se pueda grabar para poder resguardar y respaldar la integridad de las personas. Son videos autorizados, obviamente, con el propósito de poder diseminar las buenas prácticas. Así que bueno, vamos a comenzar con este primer video en el Ah, cual vamos vale. a ver... Ajá, sí, Le doy perfecto. pausa, ¿vale? Sí, por favor. Vale. Ahora sí, para grabar. Perfecto, muchas gracias. Vamos a revisar el día de hoy dos módulos. El primer módulo está centrado en poder comprender por qué ocurren los desafíos en los comportamientos de las personas eh, y también poder entender cuál es el impacto del entorno en nuestros comportamientos. Vale decir, qué es lo que está influyendo en nuestra conducta y cuál es el efecto de nuestra conducta en ese entorno. Por lo tanto, vamos a ver más adelante y vamos a entender cómo la conducta interactúa con su ambiente. Y finalmente vamos a ir al siguiente módulo en el cual vamos a revisar de forma muy rápida, pero con ejemplos muy concretos, cuáles son las estrategias proactivas para poder guiar nuestras habilidades, el desarrollo de habilidades y por lo tanto gestionar estos comportamientos de la forma más segura y más respetuosa posible. Perfecto, entonces vamos a arrancar al módulo número uno, que es el impacto del entorno en la conducta. Y siempre me gusta partir este tema en el cual estamos buscando el comprender cómo ocurren estos comportamientos desafiantes en los diferentes contextos con esta mirada compasiva. ¿Y por qué es importante la mirada compasiva y este artículo en particular que les pongo en esta presentación? Es un artículo del doctor Patrick Freeman, analista de conducta también, en el cual habla de no existe tal cosa como un niño malo, la perspectiva de las circunstancias de la conducta problemática, en el cual al leer este artículo, al revisar este artículo, los invito a revisarlo, eh, lo que nos hace ver y comprender es la importancia de la toma de perspectiva frente a la gestión de estos comportamientos desafiantes y también a la comprensión del entorno al momento en el cual nos vemos desafiados a los diferentes comportamientos de las personas. Vale decir, el comportamiento interactúa con un ambiente y mientras más nutrido esté este ambiente y nutrido en términos de enseñanza de habilidades, de estrategias, em, entre otras gestiones relacionados también a nuestros estados externos e internos. En la medida que nosotros tomamos perspectiva de eso y entendemos cómo este comportamiento interactúa con este ambiente, nosotros también vamos a saber responder a ese comportamiento y también vamos a entender lo que necesita esa persona. Vale decir, en este artículo es un sacerdote que en un hogar recibe a diferentes personas con diferentes desafíos en su comportamiento y al momento de ir enseñándole habilidades, estos comportamientos desafiantes se van transformando y van cambiando en beneficio de la misma persona y de su comunidad y de su entorno. Por lo tanto, es muy valioso también saber qué es lo que necesita la persona, qué necesitamos enseñar y tomar esta perspectiva porque nos va a permitir actuar de forma proactiva y también preventiva frente a estos temas relacionados al problema conductual. Y además, porque también me gusta este artículo? Porque también nos ayuda a nosotros, quienes gestionamos un desafío en el comportamiento de la otra persona, a saber cómo responder. Porque si nosotros llegamos y respondemos con nuestra primera respuesta, probablemente no estamos tomando perspectiva porque no estamos teniendo comprensión del entorno de esa persona, del entorno en el cual esa conducta está ocurriendo en ese momento. Vale decir, cómo está interactuando la conducta en ese momento con este entorno externo e interno. Pero si nosotros, en vez de llegar y responder, observamos ese entorno, observamos ese ambiente y vemos cómo esa conducta interactúa con su ambiente externo e interno, interno entendiendo que también la persona tiene antecedentes médicos, biológicos, puede haber alguna condición
También está toda la parte interna relacionada a las emociones y además un entorno externo que está, que está influyendo en el comportamiento de esa persona y está generando un efecto y un cambio. Al entender todo ese universo, nosotros, nuestra respuesta para gestionar ese comportamiento no va a ser la primera respuesta inmediata reactiva que podríamos tener, evidentemente, si no tomamos esa perspectiva, sino que más bien al tomar perspectiva y al entender este ambiente externo e interno, vamos a tener una segunda respuesta y no va a ser reactiva, sino que más bien va a ser una respuesta pensada, planificada y por lo tanto, desde esta perspectiva, poder actuar desde la compasión para poder gestionar con una respuesta empática hacia esa persona y a la vez minimizar el sufrimiento de esa persona para poder ayudarla, porque entiendo que en ese momento las condiciones no están siendo adecuadas para esa persona y por lo tanto entiendo que de alguna manera me está comunicando que no está bien, que algo está pasando, que algo le incomoda y que no está preparada para las exigencias que se le están demandando en ese momento. Por lo tanto, tomar esa perspectiva nos permite responder de forma responsable y segura. Un ejemplo que siempre doy cuando estoy hablando como de este tipo de, mm, comportamientos nuestros para gestionar el comportamiento desafiante de la otra persona y sobre todo cuando hablamos de la empatía y la compasión para el abordaje del manejo conductual. Una vez me pasó que yo iba en un avión para atender a una estudiante que vive en otra ciudad de la que yo vivo en Chile. Y la persona que estaba sentada detrás de mí empezó a lanzar patadas contra mi asiento. Por lo tanto, mi primera respuesta, ¿cómo creen ustedes que fue? Los leo en el chat para los que quieran participar. Si alguien me golpea con las piernas contra la espalda, ¿cómo creen que uno responde? De forma reactiva, sin esta perspectiva de las circunstancias. Quien quiera participar en el chat, se los dejo activo. Pueden participar con confianza. La idea es que también sea una instancia de reflexión entre todos. Ah, ya, ok, ahí vi de forma sulfurada. Claro, mi primera respuesta pudo haber sido evidentemente una respuesta reactiva, de enojo, de quizás sentirme incómoda. Pero, ¿qué me pasó? Que vi que la asistente de vuelo va corriendo para poder apoyar a esa persona que estaba sentada de mí. Entonces yo al mirar el ambiente, al mirar las circunstancias que estaban ocurriendo en ese momento para esa persona, entonces ¿cuál creen que fue mi respuesta? Mi respuesta automáticamente cambió y fue una respuesta más pensada. ¿Qué pude haber hecho al ver este ambiente y ver cómo el ambiente interactuaba con esa persona? ¿Seguirá siendo una respuesta de enojo o a lo mejor esa respuesta cambió? Tiene que cambiar, perfecto, sí, exactamente, mi respuesta cambió. ¿Y cómo cambió? En vez de enojarme, me levanté de mi asiento y ofrecí ayuda. ¿En qué ayudó? Cedí mi asiento para que un familiar pudiese estar más cerca, sentado de la persona que en ese momento estaba generando un problema de salud en el avión. Por lo tanto, por eso es súper importante que nosotros podamos tomar perspectiva y tener esta perspectiva de las circunstancias, porque nosotros al leer el ambiente de la persona, también nosotros vamos a saber cómo gestionar y cómo apoyar a una persona que está presentando una dificultad, un desafío en su conducta o una barrera y por lo tanto podemos apoyar de la mejor manera posible y de la forma más segura posible. Excelente. Bien, y esta es una frase que a mí me gusta mucho que en realidad, y si le soy bien sincera, lo leí en un libro. Es un libro que no tiene absolutamente nada que ver con conducta, sino que más bien un libro de quizás posiblemente de economía, de business, negocios, etcétera. Y me gustó porque es una habilidad necesaria y no necesaria solo para la gestión de problemas de conducta, sino que también para la vida.
Y dice así, la destreza de los surfistas está en la directa relación con la capacidad que tengan de poder identificar la siguiente ola para elegir correctamente la que van a surfear y el momento en el cual tomarla. ¿Y por qué me gustó y cuál es el match que hago con la gestión en desafíos conductuales? Que cuando estamos frente a un desafío conductual no es llegar y gestionar, sino que más bien tenemos que ser bien precisos, minuciosos en observar, en cómo la persona se comporta, porque siempre antes quizás de una conducta más severa, vamos a observar y si somos buenos observadores como los surfistas para poder tomar la ola apropiada, si somos buenos observadores vamos a poder identificar que la persona me está señalizando con un comportamiento que se encuentra incómoda y que si yo no gestiono mi comportamiento ni el ambiente en ese momento, podría esta conducta escalar. Por lo tanto, creo que esta es una habilidad necesaria para todo, no solo para la vida, también para gestionar estos problemas de conducta, porque muchas veces tenemos que estar atentos a cómo las conductas van cambiando y de qué forma nosotros nos anticipamos y respondemos adecuadamente en función de ese comportamiento que está ocurriendo en ese momento, porque los comportamientos, a pesar de que son de la misma persona, van a ser diferentes dependiendo de en qué fase de la curva de la conducta nos encontramos, que eso lo vamos a revisar más adelante. Y entonces, cuando nosotros comenzamos a estudiar cómo ocurren o se evocan estos desafíos de comportamiento en las personas, e incluso también nuestro repertorio de habilidades, ahora mismo mi conducta de relatar, de ser relator en estos momentos, también lo voy gestionando en función de cómo ustedes me van respondiendo. Ahora veo que algunos me están respondiendo, entonces mantengo la estrategia, pero si veo que nadie me está respondiendo, la estrategia la voy a cambiar o mi conducta la voy a cambiar para poder cumplir con ese propósito, porque todos nuestros comportamientos tienen un propósito, ya sea a través de un repertorio de habilidad como ahora o a través de un desafío en nuestro comportamiento. Por lo tanto, ¿cómo nosotros identificamos ese propósito? Observando la conducta, tal cual como veníamos hablando en las diapositivas anteriores. Es muy importante observar, ser buenos observadores, al igual que los surfistas con la ola, ¿verdad? Y cómo nosotros observamos este comportamiento. Al igual que un iceberg, y me gusta mucho cuando se hace un diagrama explicativo de los comportamientos o de los desafíos del comportamiento a través de estos icebergs, porque realmente representan lo que ocurre frente a un desafío conductual o frente a un comportamiento, porque lo que nosotros podemos ver de este iceberg completo es solo la punta del iceberg, que vendría siendo a lo que corresponde nuestro comportamiento o el desafío del comportamiento que nosotros estamos observando. Pero este desafío de este comportamiento que nosotros observamos no se encuentra por sí solo, está rodeado de un ambiente externo y de un ambiente interno. Y en ese ambiente externo es lo que nosotros podemos observar. Pero este ambiente interno necesitamos de instrumentos muy sofisticados para poder saber y conocer y evidenciar realmente lo que está pasando por debajo del iceberg, ¿verdad? Por lo tanto, ahí es súper importante poder conocer el historial de la persona, si presenta factores médicos, biológicos, alguna condición. Emociones también, habilidades ausentes, esas habilidades ausentes que necesitamos enseñar y que están directamente relacionadas con este comportamiento desafiante que nosotros estamos observando. Y toda esa información, además, nosotros la podemos complementar y la podemos conocer entendiendo este ambiente externo y observando lo que sí podemos ver, que vendrían siendo los factores gatillantes, lo que evocan esos comportamientos desafiantes y los factores consecuentes que vendrían siendo a el efecto que genera este comportamiento en su ambiente. Vale decir, un efecto, para que ustedes me entiendan a qué me refiero con el efecto de ese comportamiento en su ambiente. Si yo voy caminando, si yo voy caminando y me encuentro con una caja sorpresa
Y en esa caja sorpresa la abro y me encuentro 1 millón de dólares. Sigo caminando en otro momento, en otro día, y me encuentro la misma caja en las mismas condiciones. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con la conducta de abrir esta caja que me encontré en el suelo en la calle? ¿La vuelvo a abrir o sigo caminando? Por la experiencia previa que tuve inicialmente. Pueden escribir a su chat para que vayamos interactuando. La vuelvo a abrir, ¿verdad? Perfecto, sí. La vuelvo a abrir, ¿por qué? Porque la primera vez que lo hice me benefició. Por lo tanto, el efecto de mi conducta fortaleció el comportamiento de abrir esta caja. Pero si hubiese pasado un escenario contrario, opuesto, en el cual al abrir esta caja me encuentro con una bomba de ruido ensordecedor, ¿qué hubiese pasado con mi conducta cuando me vuelvo a encontrar esta caja en las mismas condiciones en otro momento? ¿La vuelvo a abrir o sigo caminando? ¿Qué piensan ustedes? Lucy, a ver. Seguiría caminando, exactamente. ¿Por qué? Porque cuando la abrí la primera vez, no me benefició. Exacto, Elizabeth, Lupe, muy bien, excelente. Gracias por participar. Cuando la abrí la primera vez, no me benefició, todo lo contrario, fue más bien aversivo. Por lo tanto, el efecto de mi conducta de abrir esta caja generó un efecto en mi ambiente en el cual en el futuro yo no la vuelvo a abrir. Debilitó mi conducta. ¿Por qué? Porque fue muy aversivo para mí. Entonces, por eso es súper importante que nosotros podamos comprender cómo va interactuando el comportamiento con su ambiente, de lo que nosotros podemos ver para poder también conocer qué es lo que está pasando, entender cuál es el propósito de este comportamiento y poder establecer una posible hipótesis de la función de la conducta. Perfecto, Margarita dice, como no hay recompensa, se disminuye la conducta. Más que recompensa, es una contingencia, es una consecuencia. Es lo que pasó y el efecto que tuvo mi conducta en ese ambiente. Pero claramente, exacto, lo que genera es un cambio en ese comportamiento que lo debilitó. Muy bien. Y por lo tanto, de esa manera nosotros podemos identificar, al hacer esa observación, y si somos buenos observadores, poder entender cuál es el propósito de esa conducta, cuál es la función de ese comportamiento. Y la literatura describe actualmente 4 posibles funciones. Una está relacionada a acceder a objetos o actividades tangibles. Por ejemplo, una conducta para acceder a un objeto o una actividad tangible es cuando yo digo, ¿me das agua? Y me entregan el agua. Mi conducta de pedirlo verbalmente, en este caso, me permitió acceder y por lo tanto mi conducta tuvo un propósito. Muchas veces si los estudiantes no tienen quizás esas habilidades comunicativas, inicialmente podrían hacer esas solicitudes llevando de la mano a los papás para el ítem que quieren elegir o en otros casos generar una conducta desafiante, llorar, tirarse al suelo, gritar, porque quieren acceder a un ítem o a una actividad que en ese momento se les está siendo negado y eso es muy común que ocurra. Pero también no solo nos basta con entender cuál es la función de esa conducta, sino que también cuál es la habilidad que necesitamos enseñar. ¿Será una habilidad comunicativa quizás o una habilidad de tolerancia? Tolerar a que no me den el acceso, tolerar a que me digan que no, que también son parte de lo que está por debajo del iceberg que tienen que ver con esas habilidades ausentes. Y en la medida en que nosotros enseñemos un repertorio de habilidades, la probabilidad de ocurrencia de ese desafío en la conducta de la persona también se va a ver beneficiada porque podría disminuir, va a ser menos probable de que ocurra en la medida de que voy adquiriendo más habilidades para poder tener una vida plena y segura. Otra función también muy común es acceso a formas específicas de atención. Por ejemplo, tengo un estudiante que su forma de interactuar con su mamá y de pedirle la atención a su mamá, es un chico no verbal, es haciendo sonidos y aproximaciones a nariz. Entonces él se apunta a la nariz y hace una aproximación a nariz. Entonces él espera que la mamá responda nariz cuando él hace esa comunicación o ese intento de interacción con ella. Por lo tanto, él busca acceder a esa atención por parte de la mamá.
También pueden haber estudiantes en que justo la mamá está hablando por teléfono y generan algún desafío en su comportamiento, justo ahí se ponen a llorar, justo ahí se tiran al suelo, justo ahí gritan y la mamá deja el teléfono para poder darle atención y es una forma en la cual está diciendo, no estoy preparado todavía para que no me deje atención, necesito tu atención ahora y por lo tanto buscan acceder a la atención a través de esa conducta. O también puede pasar muchas veces evasión o escapes a demandas y o accesos. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico, muy común es cuando le dan una demanda al estudiante, una demanda académica, por ejemplo, en contexto escolar, y ahí el estudiante toma la prueba, toma el examen y lo rompe, lo tira al suelo, lo pisa o grita e interrumpe con todas las dinámicas de la sala de clases. Por lo tanto, ahí ese comportamiento es en respuesta a esta demanda. Y también se habla muchas veces de acceso a autoestimulación que tiene que ver con un comportamiento que la misma persona gestiona en función de autorregular, autogestionar. Por lo tanto, debajo del iceberg también nos importa mucho todo lo que está pasando porque está relacionado a estas funciones que nosotros queremos identificar que están relacionados con el propósito de esa conducta, a las respuestas emocionales de la persona que nunca las vamos a dejar de lado, todo lo contrario, siempre son importantes de considerar porque forman parte del universo de esta persona, sus antecedentes médicos biológicos, si tiene alguna condición, si tiene quizás alguna enfermedad, alguna comorbilidad también, porque eso también nos va a permitir a nosotros cómo gestionamos el manejo de esas conductas desafiantes, entendiendo este universo completo y esta toma de perspectiva que hablábamos inicialmente, y las habilidades ausentes. ¿Qué habilidades necesita? Que en estos momentos le está generando una barrera a la persona y no le está permitiendo tener una vida plena y segura y por lo tanto por eso está generando estos desafíos conductuales. Por lo tanto, todo este panorama que acabamos de ver y esta interacción de la conducta con su ambiente externo e interno y cuando nosotros observamos cómo la conducta interactúa con este ambiente externo, vale decir, los gatillantes y las consecuencias, nosotros hablamos de una explicación ambiental. ¿Y por qué es tan importante la explicación ambiental? Porque nos va a entregar información relevante sobre las potenciales causas del comportamiento. Y ahí es muy relevante que nosotros siempre sepamos identificar qué es lo que pasa inmediatamente antes del problema de conducta que vendrían siendo los evocadores, los gatillantes, los detonantes, también lo pueden encontrar con esos nombres, que es todo lo que podría estar ocasionando este comportamiento y que ocurran inmediatamente antes de la ocurrencia de este comportamiento. Y también es importante conocer los eventos ambientales relacionados a la consecuencia, que tienen que ver con el efecto una vez ocurrido ese comportamiento desafiante en su ambiente. Por lo tanto, ese efecto va a generar que la conducta pueda verse fortalecida o debilitada, como en el ejemplo de la cajita que nos encontrábamos en la calle y que les había comentado anteriormente. Y súper relevante también que siempre nos preguntemos qué podría estar influenciando el comportamiento. Entonces responder esa pregunta y también preguntarse si realmente la persona está preparada es en ese momento para esas condiciones que están ocurriendo en ese ambiente. Y una forma de poder organizar esta información y poder visualizarlo de forma ordenada es poder tener esta estructura de, ok, ¿cuáles son los antecedentes y los evocadores? ¿Cuál es la conducta y cuál es la consecuencia? Entendiéndose que los antecedentes, los eventos antecedentes de este ambiente que interactúa con la conducta son los evocadores y que van a promover o hacer más probable que este comportamiento ocurra. Mientras que la conducta es ese desafío del comportamiento que estamos observando o por el contrario, la habilidad que estamos viendo, porque cuando hablamos de conducta no solo hablamos de problemas de conducta o desafíos en el comportamiento, sino que también de repertorio de habilidades. Y este comportamiento, ya sea desafíos del comportamiento o repertorio de habilidades, va a generar un efecto en su ambiente que vendrían siendo los eventos ambientales de las consecuencias que tienen que ver con ese efecto de fortalecer, debilitar o mantener la ocurrencia de ese comportamiento a futuro. Por lo tanto, estos eventos consecuentes son súper importantes porque nos van a generar
un patrón de la conducta aprendida. Es así como se van formando también los comportamientos y se van aprendiendo y generando un historial de aprendizaje que, en otras palabras, vendría siendo lo que es la experiencia de la persona. ¿Y por qué es importante hacer ese análisis? Porque vamos a identificar el propósito de esa conducta. Y al identificar el propósito de esa conducta, nosotros estamos conociendo la función, que eran esas cuatro que habíamos visto anteriormente. Si yo les hiciera un pequeño chequeo de aprendizaje, no importa si no me pueden responder porque sé que va a ser difícil esta pregunta, pero ¿de qué funciones de la conducta se acuerdan que mencionamos hace poco rato? De las cuatro funciones de la conducta. ¿Se acuerdan de alguna? Ahí estoy abriendo. Creo que no lo veo. Ah, creo que ya lo vi. A ver, no sé. Ok, perfecto, súper. Excelente. Ujú. Bien, súper. Cualquier cosita me van avisando. Creo que hice una línea sin querer, lo siento. Algo hice, algo apreté. Voy a ver si ahí lo puedo borrar. Excelente, perfecto. Ya, mis queridos, seguimos entonces. Ok, entonces, conocemos la función, el propósito de esta conducta. Y al conocer esta función, nos va a permitir poder identificar qué habilidad necesita mi hijo, por ejemplo, o en mi caso mi estudiante, para poder enseñar y poder fortalecerla en los contextos más naturales posibles. Ahí vamos a ver más ejemplos. Aquí hay un ejemplo. Posible función que ocurre en ausencia de una habilidad esencial podría ser acceso a objetos o actividades tangibles. Vale decir, cuando a la persona le dicen que no, genera un comportamiento desafiante, como el caso del video que acabamos de ver, y por lo tanto ese comportamiento desafiante genera un efecto en su entorno. Entonces, ¿de qué nos sirve hacer esa observación? Ok, poder identificar qué necesita mi hijo en ese momento como habilidad para que yo le pueda enseñar, o para que el equipo del colegio pueda enseñar o su terapeuta pueda enseñar y todos podamos enseñar y que de alguna manera lo beneficie y a la vez genere una disminución de este problema de conducta por el aumentar este repertorio de habilidades. Entonces ahí nosotros el match o el vínculo que hacemos es enseñarle entonces a aceptar el no. Si su función es acceder a objetos o actividades tangibles y vemos que su gatillante, que vendría siendo el antecedente, el evocador, es por cuando le dicen que no, genera este comportamiento desafiante, entonces le voy a enseñar a tolerar el no como respuesta. Y esa es una habilidad que podemos enseñar. Muchas veces uno asume que son habilidades que uno aprende por sí solas, pero las habilidades no siempre se aprenden por sí solas o solo por modelado y hay que enseñarlas y hay que generar un plan para eso. Entonces, ¿se acuerdan de la chica que vimos en el video, en el primer video? Que ella quería abrir su jalea, la profesora le decía que no y ella generaba una jerga y gritos dentro del contexto escolar. Esa misma chica, ahora vamos a ver cómo responde luego de haberle enseñado las respuestas de tolerancia al no como respuesta. Por lo tanto, ahora voy a pedir que dejemos de grabar. ¿Qué tienen en común? Un repertorio de habilidades con un problema de conducta, muchísimo. ¿En qué sentido? En la medida que este diagrama lo hizo, bueno, voy a mencionar al autor que es Rodrigo Ferreira, y me lo facilitó para este día. ¿Qué es lo importante? Que en la medida en que nosotros vamos desarrollando más habilidades, aumentamos nuestro repertorio de habilidades, las ocurrencias de desafíos conductuales van a ser menores. ¿Por qué? Porque voy a tener más herramientas para enfrentarme a este ambiente en el cual mi conducta está interactuando. Pero si yo tengo un poco repertorio o tengo muy poco repertorio de habilidades, hay más probabilidades de que estos comportamientos ocurran. Por lo tanto, siempre va a ser importante no solo el hacer los ajustes necesarios en el ambiente de evitar o disminuir quizás los gatillantes, sino que también de enseñar un repertorio de habilidades necesarios para la persona y necesarios en el sentido de que le permita aumentar su participación,
le entregue calidad de vida y pueda tener una vida plena y segura, participando en los diferentes entornos en el cual pueda estar y pueda participar y pueda tener de forma segura. Pero también es súper importante no solo el identificar cuál es el propósito de la conducta, qué habilidad necesitamos enseñar, cómo es el ambiente que está interactuando con este comportamiento, ya sea externo o interno, sino que también saber leer en qué fase de la conducta se encuentra ese estudiante o mi hijo. Perdón si hablo de estudiantes porque como estoy muy acostumbrada, soy terapeuta, entonces siempre yo me refiero a mis chicos como estudiantes, pero también en el caso de mi hijo, en el caso de ustedes. Es importante saber leer en qué fase se encuentra. ¿Estará en la fase de calma? ¿Cómo sé que está en la fase de calma? Porque está sonriendo, porque hace sus tareas, porque me responde cuando se lo pido, me saluda, es amable, me toca los cinco, me abraza, etcétera, por las conductas que va teniendo él. Pero ¿cómo yo sé que está en la fase desencadenante o gatillante? También eso lo podemos observar en sus comportamientos. Quizás lo vemos más distraído, quizás empieza a persistir, a pedirme más cosas o a persistir en pedirme lo mismo más veces y esa tasa de persistencias aumenta. O a veces me toma la mano más fuerte para que yo no le pueda remover el celular. Entonces cuando yo le voy a remover el celular para que me lo devuelva, me pone la mano para que yo no le pueda hacer esa remoción. Y ahí quizás estamos en una fase desencadenante. También conocer la fase de escalada, cuando ya empieza a verse más agitado, o sea, la conducta de este desencadenante o gatillante escala a una fase de agitación. Y acá en el desencadenante es súper importante porque aquí nosotros podemos prevenir. Aquí nosotros podemos actuar de forma proactiva, preventiva. En la fase desencadenante o gatillante, también nosotros podemos observar señales de la conducta de mi hijo antes de que llegue a una crisis o a una desregulación conductual emocional más grande. Aquí nosotros lo que podemos ver son esos precursores, técnicamente se llaman precursores de la conducta, que son esa señal que me indica de que si yo aquí no actúo de forma proactiva y preventiva, va a escalar y potencialmente podría llegar a una crisis. Entonces, si yo aquí sé responder, porque sé identificar esta fase de la curva de la conducta de mi hijo, voy a hacerlo desescalar inmediatamente a esta fase de calma o que también otros autores llaman fase basal. Pero si yo todavía no sé identificar bien, probablemente puedo dar lugar para que esto escale y llegue a esa fase de agitación donde ya no va a ser una persistencia verbal, por ejemplo, o cambio en la expresión facial, sino que también aquí ya puede ser un grito intenso, tirarse al suelo, lanzar materiales, hasta que ya finalmente esto pueda generar una pérdida de control y de gestión emocional por parte de la persona y llegar a la crisis donde ahí ya las estrategias se nos reducen a solo acompañar y tener esta mirada empática y compasiva. Por lo tanto, más o menos así es como se vería estas fases de la curva de la conducta. ¿Y por qué es importante? Porque de esa manera nosotros podemos observar qué está pasando en cada una de estas fases, cómo es la conducta de mi hijo en cada una de estas fases y por lo tanto eso me va a permitir tener claridad sobre de qué forma gestionar en la medida en que yo voy observando su conducta por cada fase, porque de la forma en que yo respondo a la fase de calma o basal va a ser diferente a cómo yo respondo en la desencadenante, en la de agitación y en la de crisis. También desescalación, ¿cómo sé yo que está desescalando? Porque cuando quizás yo hago una verificación, le hago algunas preguntas, me está respondiendo. Y si me está respondiendo es porque ya estamos regresando nuevamente a esta fase basal. Por lo tanto, esto me permite también saber, es como un mapa de ruta, donde me permite saber cómo actuar y cómo gestionar mi conducta para poder gestionar la conducta de mi hijo de forma también respetuosa. Y además es súper importante que tengamos en cuenta la intensidad de la conducta. Cuando hablamos de problemas de conducta, podemos observar distintos tipos de problemas de conducta. Podemos observar conductas desafiantes de, por ejemplo, em, disruptivas.
Y cuando hablamos de una conducta disruptiva, no es cuando golpea al estudiante, no es cuando llora al estudiante, sino que más bien es cuando genera una interrupción en las actividades de otro. Puede ser llorar porque si llorar generó una interrupción en las actividades de otro, podría ser una conducta disruptiva. Gritar también. Pero si ya hablamos de un golpe, de pegar a otros, ya estamos hablando de una conducta más bien agresiva. Si hablamos de, por ejemplo, al morderse, estamos hablando de una conducta autolesiva. Por lo tanto, es importante también saber identificar qué tipo de conducta está teniendo la persona en ese momento. Si es destructiva porque está rompiendo el material o el inmueble, eso también es importante de que sepamos identificar. Y una vez que identifiquemos el tipo de conducta, también poder identificar qué intensidad tiene esa conducta. ¿Será leve? ¿Será moderado? ¿Será severo? ¿De qué va a depender? De que si esa lesión requiere o no de atención médica, porque generó una lesión mayor. Cuando hablamos de leve es porque no ha causado lesiones al aprendiz o a otra persona. Pero cuando hablamos de moderado es porque podrían generar lesiones, pero estas lesiones no requieren de atención médica. Y si hablamos de un problema conductual severo es porque realmente estos comportamientos resultaron en lesiones graves que sí requieren de atención médica por parte del mismo aprendiz o del mismo estudiante o de mi hijo y de las otras personas. Por lo tanto, esto es una forma de poder medir y poder describir cómo son en intensidad estos comportamientos desafiantes. Ahora, les tengo esta pregunta, pero no es necesario si quieren me responden, si no, no hay problema, pero para que ustedes también puedan reflexionar. ¿Sienten que siempre están reaccionando en lugar de actuar proactivamente? Les voy a dar ahí un minutito para que reflexionen. Y está bien que a veces no sé, podamos sentir eso. Creo que mucho nos ha pasado y por eso uno va también buscando estos encuentros, formándose para poder finalmente modificar la forma en la cual estamos gestionando. Y hasta ahora, si las estrategias que han utilizado con sus hijos le han funcionado hasta ahora. También les dejo ahí esa pregunta para que puedan reflexionar. Y si se fijan, ahí está la ola como las habilidades del surfista que son importantes que podamos tener en cuenta para la vida. Ahora, el proceso de enseñanza. Nosotros, como habíamos hablado de cómo la conducta interactúa con el ambiente, es la misma forma que nosotros tenemos que considerar para enseñar las habilidades. Porque como habíamos hablado anteriormente, si mi hijo presenta una desregulación emocional conductual, presenta un desafío en su comportamiento, es porque de alguna manera me está diciendo y me está comunicando que no está preparado para esa situación. Entonces nosotros de esa misma manera tenemos que identificar cuáles son los antecedentes y cuáles son las consecuencias para preparar un entorno de enseñanza y poder enseñarle las habilidades que necesita frente a estos eventos ambientales, frente a estos antecedentes y a esas consecuencias que generan y han fortalecido ese problema de conducta. Por lo tanto, es importante tener en cuenta qué estrategias nos permiten actuar de forma anticipada y qué estrategias nos permiten actuar en las consecuencias. Por lo tanto, ahora vamos a revisar ejemplos de estrategias proactivas para guiar el comportamiento y bueno, aquí creo que después vamos a tener que entregar como algún resumen porque todo es con video, así que para que ahí dejemos de grabar, la idea es también, yo se los quise ejemplificar de forma muy concreta con videos reales utilizando estas estrategias para que así también les pueda servir como un apoyo real frente a estas demandas y también porque muchas veces estos problemas de conducta están relacionados a enseñar habilidades, pero ¿cómo le enseño habilidades? A través de estas estrategias. ¿Y cuáles son las estrategias las que vamos a presentar a continuación? Bien, aquí esta chica es una chica, bueno, la que hemos visto en los videos, y con ella utilizamos una estrategia que se llama reforzamiento no contingente técnicamente, pero básicamente, ¿qué significa? Ella no entraba a la sala, entonces
Cada vez que ella llegaba de la casa al colegio, de forma anticipada se le daba acceso al patio, al recreo. Por lo tanto, eso generaba una sensación de saciedad. Por lo tanto, ella duraba aproximadamente 10-15 minutos en este deambular en el patio del colegio, y una vez que generaba esa saciación, ella de forma independiente volvía a entrar a la sala. Por lo tanto, ¿por qué es no contingente? Porque se le da el acceso al recreo sin una respuesta esperada. No, no se hizo porque cumplió con un objetivo en el colegio, se le dio antes de que cumpliera con cualquier cosa en el colegio, con cualquier objetivo en el colegio, siendo no contingente a ninguna respuesta. Por eso es no contingente. Y en este caso era por la función de escape. Por eso nuevamente es importante recordar por qué son importantes las funciones del comportamiento. Nosotros estamos manejo conductual y enseñanza de habilidades para prevenir estos desafíos conductuales, para poder aumentar el repertorio de habilidades de nuestros hijos, tener un paso a paso, una cadena de pasos hasta llegar a la meta final. No podemos ser tan ambiciosos de decir, quiero que mi hijo haga 10 tareas del libro de matemáticas, si todavía no está preparado para hacer una. Entonces ahí nosotros tenemos que saber e identificar para qué está preparado en estos momentos, para qué no está preparado en estos momentos, cómo construimos este paso a paso para poder llegar a esa meta final. Vale decir, por ejemplo, acá, si quiero que mi hijo se siente en la mesa, llegue a las tareas conmigo, entonces le voy a enseñar de a poquito que vaya comunicando, que tolere, que renuncie, que transicione, hasta que finalmente llegue a la mesa. Pero yo no puedo exigirle que llegue a la mesa si no está preparado ni tiene esas habilidades prerequisitas esenciales necesarias para hacerlo. Por ejemplo, aquí yo tenía un estudiante, y esto es un ejemplo concreto del paso a paso, en que quizás su dificultad era guardar los juguetes cuando lo estaba usando, porque no podía transicionar a la mesa a hacer actividades académicas porque estaba muy involucrado en su juego preferido. Y hacerlo guardar dentro de una caja le estaba generando un desafío en su conducta. Por lo tanto, el primer paso no fue que lo guardara adentro de la caja, sino que los apoyara sobre la caja dada vuelta. Y una vez que logró eso, yo le exigí que lo guardara adentro de la caja, porque si yo hubiese partido con el número 2 de guardarlo adentro de la caja, probablemente hubiese resultado en un problema de conducta. Pero como uno observa, como habíamos hablado al inicio, identificamos las funciones de la conducta, las habilidades que necesitamos enseñar, entonces genero un paso a paso. Para llegar a esto, entonces primero tuve que hacer este primer paso de dar vuelta a la caja y que solo pedirle que los apoye, porque pedirle que los apoye no generaba ningún desafío en su conducta. Por lo tanto, una vez que yo me aseguro que esto lo logró de forma segura, entonces vamos a cambiar la exigencia a que los coloque de la forma en que se los estoy pidiendo. Entonces, eso es súper importante tener en cuenta, un paso a paso para poder enseñar la habilidad. No podemos ser ambiciosos de llegar y enseñarle una habilidad que todavía no está preparado, que hay nuevamente la compasión. El primer artículo que nosotros vimos, entender cuáles son las circunstancias, entender cómo está siendo este ambiente y desde ahí nosotros diseñar este paso a paso para que sea de la forma más segura y respetuosa posible. Y bien, darle las gracias por este día, esta jornada, gracias a Vida en Contexto también, y espero que realmente haya sido muy provechoso para todos ustedes. Y bueno, cualquier duda, consulta me van contando, o incluso a Vida en Contexto ahí me pueden hacer llegar las preguntas. Genial, genial. Arduo momento, muchas estrategias. Muchos seguramente van a querer revisar nuevamente el video para recordarse de algunas. Nada, quiero darle eh, las gracias a todos los que han participado de estas 3 fechas, los que están presentes el día de hoy, y también agradecer a Javiera. Nuevamente nos vemos después de un año, creo, si mal no Sí, recuerdo, con mucho exacto. gusto volver a verlo nuevamente. Y nada, agradecer a todos los participantes. Vamos a estar tratando de hacer llegar el video de todas formas. Por ahí seguro Javier nos ayudará con alguna ayuda de lo que no se pudo grabar. Sí, Y genial. Y nada, agradecer a todos. Gracias Javier por estar con nosotros y
y ya nos vemos seguramente en alguna próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, casi noche, creo yo. Sí, gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana y gracias por escucharnos, por estar aquí el día de hoy presente, gracias a Vida en Contexto por estas instancias que son tan lindas y son tan necesarias. Así que súper contenta, súper agradecida también y les deseo un excelente fin de semana.